Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes, iglesia en casa. Iglesia en casa de oración Chula Vista. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por la convicción que ha puesto en cada uno de nosotros. Nuestros corazones siempre dispuestos para alabar a nuestro Padre Celestial, dispuestos a recibir la palabra de Dios. Una vez más, bienvenida, iglesia en casa de oración Chula Vista. Damos gracias a Dios por sus vidas. Estamos en la serie personajes bíblicos, en donde hoy vamos a hablar de un personaje que, como siempre digo, no estamos escogiendo personajes que poco se predican de ellos, y hoy vamos a hablar precisamente de ese personaje llamado Goliat. Ese personaje que encontramos en 1 Samuel, capítulo 17. Una vez más, bienvenida, iglesia que se conecta por Facebook, Casa de Oración Chula Vista. Y también después puede usted ver todas las predicaciones a través de YouTube, el canal YouTube de Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, Tijuana y Chula Vista. Y también puede usted ver todas las predicaciones también en audio y video en casaoraciontic.org, nuestra página web, en donde no solamente están las predicaciones de esta serie de personajes bíblicos, también tenemos la serie de frases escriturales o frases bíblicas, y también otras series, además de las clases para niños, de las clases del estudio bíblico, etcétera, etcétera. Así es de que vamos a iniciar. Goliat, un personaje de la Biblia. Acompáñeme por favor a 1 Samuel capítulo 17 versículo 1. 1 Samuel capítulo 17 versículo 1. Dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, en el valle entre ellos. Imagínense esta escena de guerra hace más aproximadamente quizás unos 3,500 años, e imaginemos esta guerra en donde un ejército, el ejército contrario a Israel, el ejército de los filisteos en un monte, el ejército de Israel en otro monte, y en medio estaba un valle entre ellos. Y en ese contexto, iglesia, en el versículo 4 de 1 Samuel 17, dice lo siguiente: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Si podemos imaginarnos a este ser humano, a este personaje, podemos de repente pensar que era una persona con muchas capacidades, una persona instruida para la guerra, una persona brava, una persona feroz, una persona totalmente violenta. Y estaba enfrente del pueblo de Israel amenazando, diciendo que iba a destruir a este pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y dice: e iba su escudero delante de él. Siempre iba una persona que le acompañaba. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, una vez más,
y se paró, se acercó, salió de la fila de su ejército, se acercó al pueblo de Israel y amenazó. Y dice lo siguiente, el versículo 8, y se paró y dio voces, esto es, gritó a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Acaso no van a perder? ¿Acaso no van a sucumbir ante nosotros? Y luego dice, ¿no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? O sea, ustedes saben quiénes somos nosotros y nosotros sabemos quiénes son ustedes. ¿Cómo se atreven a enfrentarnos? Y vamos a llamarle, para hacer esto un poco más personal y hacerlo con la seguridad de que iba a derrotar al ejército de Dios, de Israel, dice lo siguiente, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo esto con toda seguridad, con toda valentía, con todo coraje, representando a un pueblo apartado de Dios, a un pueblo pagano, dijo, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Esto es, yo, un hombre que representa una nación de guerra poderosa que ha terminado con muchos pueblos, yo, ser humano, hablando Goliat, he desafiado al pueblo de Israel. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre, escojan un hombre para que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esto es, perdieron la paz, se pusieron nerviosos. Estaban a punto de sucumbir ante este paladín que gritaba una y otra vez, amenazando al pueblo de Dios. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos estaba haciendo que mientras tenían una disertación entre el pueblo de Israel, entre ellos mismos, mientras él hablaba con ellos, precisamente está refiriéndose a David, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos. Ese paladín se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió una vez más de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las escuchó David. ¿Qué fue lo que dijo entonces David? ¿Qué fue lo que estaba ahí hablando David, del cual ya predicamos en semanas anteriores? Simple y sencillamente, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Quién era ese hombre del cual todos estaban atemorizados? En el versículo 24 precisamente reafirma y confirma esto. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Así estaba esta nación, la nación de Israel, temerosa, amedrentada por las palabras de este ser humano que vino a confrontar bélicamente a un pueblo llamado Israel. ¿Quién era Goliat, iglesia? ¿Quién era Goliat? Vamos a describir algunos puntos de este personaje que se atrevió a infundir temor y lo logró a la mayor parte del pueblo de Israel. ¿Quién era este hombre? Vamos a hablar un poquito de sus aspectos físicos que ya se mencionaron. Sin embargo, de repente, usted y yo podemos leer la escritura y vamos a decir, menciona la Reina Valera, que la altura de este hombre llamado Goliat, hombre de guerra, era de 6 codos.
Y nosotros muchas veces no podemos equiparar a qué se refiere con esa altura. ¿Cuánta altura tendría entonces Goliat? Si nosotros somos poquito conocedores de la Escritura, cuando se mencionaba la palabra codos, que era la medida que se utilizaba en aquellos tiempos, por ejemplo, era un palmo, un codo, o también en la distancia es a tiro de piedra o 3 estadios, etcétera, etcétera. En este caso, su altura era de 6 codos. ¿Cómo se medía o cuál era la referencia para saber cuánto era un codo? Precisamente, el codo era de esta parte de aquí, del codo, lo que le llamamos el codo, a esta parte de aquí. Esto es un codo. Y aproximadamente, de manera general, por llamarle así, un promedio, un codo era de aproximadamente 50 centímetros. Esto es medio metro. De tal forma que si este personaje Goliat medía 6 codos, estamos hablando que su altura aproximada estaba alrededor u oscilaba entre los 3 metros de altura. Esto es, si usted se pone de pie, quizás pues un 80% más de la altura. Eso es lo que medía este hombre. Tenía un físico que amedrentaba, un físico en donde de repente pasaba por encima de todos, ¿sí? Sacaba no solamente el rey Saúl, del cual después predicaremos también, era un hombre que pasaba de los hombros, dice, hacia arriba a todo el pueblo, era un hombre alto. Sin embargo, quedaba muy bajito en relación a este personaje llamado Goliat. Es como si usted y yo vamos, que posiblemente estemos un poquito altos, vamos y jugamos básquetbol y nos medimos con los hombres de la NBA, pues se va a ver la diferencia, una gran diferencia, aunque pudiéramos estar un poquito arriba del promedio. Pero no podemos compararnos con una persona que está 2 metros o 2 metros 15 centímetros, que todavía ellos quedarían cortos ante la estatura de un hombre llamado Goliat, que medía 3 metros de altura. Esto es, dice también que su armadura, la armadura que traía este personaje, que era una malla de metal, con su casco y su equipamiento para proteger su integridad física, dice que pesaba 57 kilos. Esto es un poquito más de lo que conocemos, por ejemplo, como una bolsa o un saco de cemento que pesa alrededor de 40 kilos, todavía 17 kilos más. Y cuesta levantar un saco de estos. Y también dice que traía una lanza de 7 kilos de peso. 7 kilos de peso. Entonces estamos hablando de un ser humano que era, pues su presencia no pasaba desapercibida. Hace muchos años, estamos hablando de que alrededor de unos, vamos a decir, 35 años, estaba yo en el aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa, y sí, era una de las personas que sobrepasaban un poquito más la altura promedio de todos los que estaban ahí. Sin embargo, el aeropuerto estaba así, repleto de gente, estaba lleno de gente, se veía una masa de gente así, todas prácticamente como si fueran cortadas con las mismas medidas, ¿sí? Era la altura promedio, pues. Pero de repente a lo lejos se veía un hombre, así se veía un hombre que de casi de esta parte de aquí, ¿sí? Un poquito arriba de la cintura, superaba a todos los demás. Y se veía imponente, se veía diferente, hacía la diferencia. Bueno, este hombre, Goliat, precisamente hacía la diferencia entre todo el ejército de los filisteos. Y precisamente por eso lo enviaron enfrente, para amedrentar, para asustar, para antes de estar en la batalla, el ejército de Israel sucumbiera ante ellos, que estaba lográndolo. ¿Para qué? Para hacerles tributarios. En aquellos tiempos era esta la costumbre, o así se manejaban las cosas.
si ganaban el ejército que ganaba, hacía tributario a los otros. Esto es, tenían que pagarle impuestos, tenían que darle servicio, prácticamente eran sus esclavos. Y eso es lo que hacía él. ¿Para qué peleamos si les voy a ganar? ¿Para qué peleamos? Entonces, muchos de los ejércitos, antes de pelear, precisamente, lo único que hacían es mejor arreglaban, ¿sí? Hacían un acuerdo en donde simple y sencillamente decían cuánto es lo que se les iba a tributar, sin necesidad de perder un ser humano. Esto es lo que esperaba precisamente este hombre Goliat cuando estaba enfrentando, gritando y amedrentando al pueblo de Dios, y que se atrevió a decir: mándeme un hombre para que lo enfrente yo, y si me ganan nosotros nos hacemos tributarios de ustedes, pero si yo le gano ustedes van a ser tributarios. Mire, este ser humano, Goliat, quizás si hubiera participado en los Juegos Olímpicos, hubiera ganado una medalla de oro en halterofilia, esto es, en levantamiento de pesas. También este hombre hubiera sido un excelente miembro del famoso Dream Team. ¿Se acuerda usted del equipo de ensueño de básquetbol allá que participó en Barcelona, España 1992 en los Juegos Olímpicos, que fueron invencibles? Y así se sentía este hombre, que su físico precisamente lograba esa intención en las demás personas, en los demás ejércitos. Se sentía pues que no era vulnerable por nada del mundo, ante nadie y ante nada. Ahora, damos gracias a Dios. Usted y yo, como seres humanos, debemos dar gracias a Dios que nos dotó de una fortaleza. Debemos dar gracias a Dios que nos dotó de capacidades físicas, en donde quizás después, aún ya de cierta edad, podemos lograr hazañas físicas, aún, como le digo, a cierta edad, y muchas veces posiblemente hasta más que los jóvenes podemos lograrlo. Y damos gracias a Dios porque hemos permanecido usted y yo físicamente hasta cierto punto pues en plenitud. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. Sin embargo, cualquier capacidad física que podamos tener, cualquier habilidad o destreza física que podamos tener, debemos reconocer que este físico que tenemos, esa estructura ósea que tenemos, que nos sostiene, esta estructura muscular y además los órganos internos que hacen funcionar precisamente correctamente este físico, iglesia, es un diseño que no es obra de la casualidad. Es un diseño que, gracias al poder grandioso y creador del Dios y Padre de todas las cosas, quiero decirle lo siguiente: funcionamos tan a la perfección que debemos de concluir que Dios no dejó ningún detalle al azar. Dios todo lo consideró a plenitud. Si nosotros podemos utilizar ahorita en este momento nuestra vista y poder estar viendo, ¿sí?, lo que estamos observando, es una magnificencia, es una magnífica intervención de la mano poderosa de un creador soberano, eterno, majestuoso, que es nuestro Padre Celestial. Las cosas no se hicieron, usted y yo no fuimos formados por la casualidad. De repente mucha gente piensa en la evolución, de repente mucha gente piensa en una explosión, en una grande explosión de un Big Bang. Pero no, nada es por casualidad. Nada de lo que es hecho fue hecho por la casualidad, sino por la mano de nuestro gran y poderoso Dios. Mire, nosotros debemos saber que gracias a Dios funcionamos perfectamente. Y como dijo por ahí algún personaje en la historia del cine, ¿no?, qué falta de agricultura, como decía este personaje, cuando las personas piensan que nos hicimos a nosotros mismos, cuando las personas piensan que somos parte de una evolución, ¿sí?, que fue cada vez más perfeccionándose.
No, de ninguna manera, como le digo, nada fue por casualidad. Todo lo que vemos, Dios lo hizo, todo lo que podemos observar, Dios lo hizo, y solamente el ser humano lo que ha logrado es sacar beneficio de lo que Dios ha puesto en esta tierra. Esto es, nadie es creador, solamente Dios es el creador de todas las cosas. Fíjese lo que dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Queremos comprender la majestuosidad de Dios? Veamos a nuestro alrededor. ¿Queremos comprender la soberanía y el poderío de Dios? Veamos nuestra propia vida, el propio diseño que Dios hizo de nuestro físico, de todo lo que somos, de nuestra mente, de todo lo que usted y yo podemos reconocer que funcionamos perfectamente. Si usted y yo reconocemos que funcionamos correctamente, ¿sabe quién se debe llevar la gloria, la honra y la alabanza? El Dios creador. Así lo manifiesta Romanos 1:20, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice Romanos 1:20, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que la gente no tiene excusa. Nada más usted y yo volteamos a nuestro alrededor y vemos la majestuosidad de Dios. Debemos de reconocer que Dios es el creador de todas las cosas y el que tiene nuestra vida, su vida y mi vida, en sus manos, perfectas, completas. Esa es la realidad. Acuérdense que hubo dos hombres que fueron al espacio. Y mientras una persona se jactó con soberbia, uno de ellos dos se jactó con soberbia, pues ya estoy aquí en el cielo y por ningún lado veo a Dios, ¿sí? Otro de ellos dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que fue con lo que él dijo. ¿Por qué? Porque vio la majestuosidad por primera vez desde una perspectiva que no todo el mundo tiene el privilegio de hacerlo, cuando menos hasta ese momento. Hoy, a través del internet, hoy a través de muchas tecnologías, podemos nosotros tener fotografías de la inmensidad de la creación de Dios, precisamente dando testimonio de lo que es Él. Vuelvo a leer Romanos 1:20. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que la gente no tiene excusa. La gente no puede tener ya más pretextos de decir, ¿dónde está Dios? Dios está presente en todo lugar y está alrededor de su creación, sí, completamente, al pendiente de su vida y al pendiente de mi vida. Iglesia, creyentes, gente de toda lengua, raza y nación, nada de lo que vimos, nada de lo que vemos, de lo que podemos observar, apareció como por arte de magia. Pero algunos piensan que así fue. ¡Oh, qué grande! ¿Sí? ¡Qué grande desconocimiento de la realidad de las cosas! No tienen excusa, dice la versión traducción del lenguaje actual, y la Reina Valera exactamente lo mismo, de modo que no tienen excusa. Eso es lo que usted y yo debemos reconocer. Si, como le digo, si tuvimos un físico y tenemos un físico que funciona a la perfección y que a veces nos lastimamos y que a veces de repente nos aquejamos de algún dolorcito, ¿verdad? Usted no se imagina, fíjese la perfección de Dios, usted y yo muchas veces no nos imaginamos, decimos, ¿y para qué sirve esa uñita del dedo ahí más chiquito? ¿Y para qué sirve? Mire tan chiquita que está. Bueno, yo le digo, nada más que se la lastime y se va a dar cuenta para qué sirve. Iglesia, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros tenemos es diseño de Dios, perfecto de Dios, pero eso usted y yo lo debemos reconocer. Ahora, Goliat no lo reconoció. Él se sentía autosuficiente, él se sentía físicamente poderoso, él se sentía totalmente, sí, libre de darle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque él era un hombre que era atípico ante todos los demás. Quizás había otros como él, pero en ese momento estaba un hombre Goliat,
sintiéndose que podía hacer todas las cosas y podría amedrentar al mismo pueblo de Dios. ¿Quién era Goliat? ¿Quién era Goliat en su aspecto de preparación? Físicamente, un hombre totalmente atípico al común o al promedio de los seres humanos que tenía amedrentado al pueblo de Dios. Pero de sus aspectos en preparación, ¿quién era Goliat? Goliat era un hombre que desde su niñez fue instruido para tener éxito. Ese niño, alguien lo vio y era desde pequeño algo diferente en él. Había algo diferente en él, comenzando con su valentía, con su estatura, con su poderío, su fuerza. Y empezó ¿a qué? A ser instruido, como le digo, para tener éxito. Fue instruido para formar parte en un momento determinado del ejército de los filisteos. ¿Para qué? Para destruir a todo pueblo. Mire, este hombre en cuestión de conocimientos y valentía para la guerra, estaba en situación de ventaja ante todo ser humano. Este personaje, escuche bien lo que le voy a decir, Goliat, este personaje quizás se sentía indispensable entre los filisteos. Este hombre llamado Goliat quizás se sentía admirado y era un hombre temido por sus hazañas públicas, por quizás el currículum vitae de vida que tenía en el aspecto en la experiencia en guerras. Este ser humano llamado Goliat tenía logros humanos, tenía logros bélicos, tenía logros en todas las áreas de su vida. Era un hombre fuerte. Sin embargo, déjeme le explico lo siguiente, iglesia. Déjeme le explico lo siguiente. Los logros humanos que usted y yo podamos tener hoy en nuestro tiempo, hoy en nuestra vida. No sé si usted de repente ha sido reconocido en su trabajo por ser un trabajador excelente. No sé si usted ha sido reconocido en la escuela o fue reconocido en la escuela por tener excelentes calificaciones. Pero fíjese bien lo que le voy a comentar. Todos esos logros, todos esos reconocimientos de nuestros desempeños, ya sea en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que sea, que se nos puedan otorgar, por ejemplo, el empleado del mes, el mejor vendedor, el que logró los estándares establecidos. Sin embargo, déjeme le comento esto una vez, le repito, déjeme le comento esto. Es importante que lo meditemos con toda responsabilidad. Yo le digo lo siguiente, si hacemos las cosas de forma correcta, si hacemos las cosas de tal forma que estamos cumpliendo lo que se nos está solicitando, pregunto, ¿estamos haciendo algo de más? ¿Estamos haciendo algo totalmente fuera de lo común? Realmente, si lo analizamos, iglesia, lo único que estamos haciendo es desempeñarnos mejor que los demás. Pero realmente, le voy a decir esto y ponga atención, por favor. Los demás no lo hicieron bien. Y usted y yo quizás lo hicimos bien. Y aún así se nos reconoció. Y esa es la realidad. Acuérdese lo que dice la propia palabra de Dios. ¿Cómo somos? Siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hicimos lo que se nos encomendó, lo que se nos ordenó. Y eso en el mundo, fíjese, hasta se puede reconocer. El hacer las cosas como se nos piden es simplemente hacer lo que se nos ha solicitado, nada más. No merece ni siquiera reconocimiento, aunque las empresas lo pudieron dar. En este caso, este hombre, Goliat, así lo pensaba. En ese transitar de su vida, tenía como fundamento para recibir honores, tenía como fundamento para recibir precisamente el reconocimiento a un hombre valeroso y digno de tenerle miedo. Se fundamentaba él, su seguridad estaba fundamentada precisamente en su currículum de victorias contra los ejércitos de otras naciones. Naciones que no estaban haciendo las cosas bien.
naciones que no se habían preparado para la guerra, naciones que sucumbían ante la presencia solamente de la apariencia de este hombre, una apariencia externa. Pero hoy, iglesia, hoy en este momento, en esto que estamos leyendo en 1 Samuel 17, estaba en esta ocasión ante un ejército diferente. Estaba ante un ejército, sí, que estaba cayendo, que estaba amedrentado, que estaba tembloroso de ir a la batalla por el miedo que les había invadido. Pero realmente usted y yo sabemos que la mayor parte del ejército de Israel que estaba ahí, aunque eran hombres de guerra, pues eran de la estatura promedio, eran hombres de guerra común y corrientes, en donde veían algo diferente ahí enfrente que les estaba amenazando. Usted y yo sabemos que muchos también de los ejércitos que derrotó a este filisteo no eran hombres de guerra. Esa es la realidad. Pero sí, fácilmente fueron amedrentados. Ese es lo que estaba y lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo. Ahora, usted y yo no podemos ser hombres de guerra. Usted y yo no podemos tener esas habilidades y cualidades de 3 metros de altura, de una fortaleza que es fuera de lo promedio. Sin embargo, podemos hacer las cosas de una manera correcta. Podemos hacer las cosas como Dios lo ha diseñado que lo hagamos. Esto es, la palabra de Dios a través de su palabra nos guía, nos instruye, nos dirige. Y usted y yo, escuche bien, para tener precisamente seguridad, certeza, todas las promesas de Dios, espiritualmente hablando, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es vivir como Dios lo estableció. Esto es, si usted y yo espiritualmente vivimos en lo que Dios estableció, todas las demás cosas llegarán por añadidura, porque así lo dice, primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Esto es, conozcamos de la voluntad de Dios, conozcamos de la voluntad del Padre a través de su palabra, y entonces, ¿sí? Más primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y vivamos en esa justicia de Dios, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Pero este hombre no conocía estos principios, Goliat no conocía estos principios. Este hombre, sí, simple y llanamente confiaba en él, confiaba en sus habilidades, confiaba en lo que había logrado en otras ocasiones. Precisamente alguien apareció ahí, un hombre del cual predicamos en semanas anteriores, que tuvo, vamos a llamarle, que tuvo el reconocimiento para su vida misma de ser un hombre que se sometió a Dios. Él sabía y había reconocido que sin Dios era imposible hacer las cosas correctamente. Ese hombre, David, aún siendo muy joven, del cual ya predicamos, solamente lo estoy mencionando hoy, hizo una pregunta que es el parteaguas en donde iba a venir posteriormente lo que Dios había preparado para este hombre que se sentía autosuficiente, que se sentía capaz, que confiaba en su físico, como le digo. Y entonces David, aún siendo muy joven, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Una vez más, refiriéndose a Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Iglesia, comprendamos esto. Este hombre a quien estaba desafiando era a Dios. Pensaba que podía hacer las cosas mejor que Dios. Pensaba que podía acabar, sí, con todo lo que representaba Dios. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Que vamos a inferir esto, a deducir esto. Escuche bien las frases utilizadas por Goliat. Esas son las frases utilizadas por Goliat cuando estaba enfrente del ejército de Israel.
1 Samuel 17:8. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Yo soy filisteo. O sea, ¿qué no conocen quién soy yo? Y ustedes están al servicio de Saúl. Yo sé quiénes son. No van a poder. Y luego dice, no hace falta. Ahora, no se preocupen. Voy a tener misericordia de ustedes. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear y que tengan muchas bajas. No, fíjate, solamente elijan a uno de ustedes. Pues, ¿para qué se arriesgan? Y mándenlo a pelear conmigo. 1 Samuel 17:9 sigue diciendo, si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. 1 Samuel 17:10 dice, fíjese, ¿con qué vamos a llamarle? ¿Con qué ignorancia valiente, por llamarle así, o valentía ignorante, desafió al pueblo de Dios? Dice lo siguiente, 1 Samuel 17:10. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Y entonces, usted y yo sabemos la historia. Sale de entre las filas del ejército de Israel que estaba amedrentado, un joven con su cabello rizado, ¿sí? Rubio, bajito de estatura, ante el cual Goliat se refirió de la siguiente manera. 1 Samuel 17:42, estoy leyendo el 17:42 en la traducción lenguaje actual. 1 Samuel 17:42 dice, vaya con el niño bonito. Fíjese nada más. Hasta fue un gigante Goliat escarnecedor que se burlaba precisamente del pueblo de Israel y de aquel que salió porque se dio cuenta que estaba desafiando a Dios, este incircunciso filisteo. Cuando vio pues Goliat, se pensaba soberano, se pensaba autosuficiente, se pensaba que tenía todas las capacidades y que lo había logrado él con sus habilidades, fíjese, se burló de aquel que fue enfrente a confrontarlo. Vaya con el niño bonito, dice. ¿Vienes a pelear conmigo con un palo? Como si fuera yo un perro. Ven acá, acércate, te voy a matar. Y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Así le dijo Goliat a David, que fue el representante que Dios mandó ante los filisteos. Iglesia, meditemos en lo siguiente. El sentirnos autosuficientes, el sentirnos soberanos e invencibles, es una atribución que raya en la usurpación de funciones. ¿Quiénes somos usted y yo para de repente accionar como este hombre incircunciso? Estas actitudes que tomó Goliat son características de un personaje lleno de soberbia, lleno de jactancia, en donde su deseo era pasar por encima de los demás. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿conocemos a personas así? De hecho, posiblemente alguno de nosotros teníamos este perfil. Este perfil que requirió ser quebrantado, como sucedió también con David, que requirió ser quebrantado como sucedió con Nabucodonosor, que requirió ser quebrantado como lo que sucedió antes con Saulo de Tarso también. Nosotros, iglesia, al igual que ellos, seamos hombres, sea usted mujer, sea usted joven, si es creyente, todos nosotros, al igual que estos hombres, David, Nabucodonosor, Saulo de Tarso y otros más, tuvimos un trato con el Señor. Y ante ese trato requerimos ser quebrantados y sucumbir ante Dios. Y si sucumbimos, le digo lo siguiente, y si sucumbimos ante Dios, por eso hoy podemos estar reunidos,
Por eso hoy usted lo más importante, lo principal para nosotros es alimentarnos de la palabra de Dios. Si estamos en esa nueva condición como seres humanos, es porque fuimos tratados, fuimos quebrantados, Dios moldeó nuestro corazón, Dios nos dio una nueva oportunidad. ¿Y sabe qué, iglesia? La aprovechamos. Esa oportunidad, esas puertas abiertas que Dios puso delante de nosotros con nuestra cabeza totalmente inclinada en reverencia ante el Señor y en agradecimiento, pasamos por esa puerta para entrar y vivir en la voluntad del Padre Celestial. Eso es lo que aconteció con nosotros. Eso es lo que Dios espera de cada ser humano. Pero, iglesia, situación que no sucedió con Saúl, del cual vamos a predicar después. No sucedió esa situación con otros personajes también mencionados en la Biblia, y tampoco sucedió con este personaje llamado Goliat. ¿Cómo terminó este personaje llamado Goliat? Primero que nada, le voy a decir qué significa Goliat. Goliat significa el que vive peregrinando, el que vive de aquí para allá, el que vive exiliado, el que vive desterrado. Esto es, a pesar y aún, ¿sí? Con eso que él se sentía orgulloso, él sabía que no era, ni estaba bien aquí, ni estaba bien allá, ni estaba bien ni consigo mismo, pero su estrategia era amedrentar a los demás. ¿Qué aconteció con este exiliado? ¿Qué aconteció con este desterrado? ¿Qué aconteció con este personaje que se atrevió a confrontar, se atrevió a enfrentar al ejército del Dios viviente, al escuadrón del Dios viviente? Eso lo vemos y lo leemos en 1 Samuel 17:48. 1 Samuel 17:48, acompáñeme por favor. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con ese jovencito, con esa persona que agarró una piedra, ¿sí? Escuche bien. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, porque así era la regla. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una bolsa que traía colgando aquí, en donde había echado varias piedras, tomó una de ellas y tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. No sé si ustedes han escuchado cómo zumban las piedras cuando son aventadas con una honda, es un pedazo de tela así largo, que la ponen en la punta y le dan vueltas, y es tan diestro que cuando la suelta así, la avienta con una velocidad que si usted escucha cómo zumban las piedras, vamos de repente a reconocer que era una habilidad que David tenía y que estuvo practicando y practicando y practicando. ¿Para qué estuvo practicando este personaje llamado David? Precisamente para este momento. Para este momento. Tomó de ahí pues una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Hirió, no lo mató todavía. Y la piedra quedó clavada en la frente de este filisteo llamado Goliat y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. Cayó e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano ni siquiera. ¿Qué fue lo que aconteció? Narra el versículo 51. Porque entonces corrió David y se puso sobre el filisteo que estaba caído, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, a su mejor gallo, como dicen por ahí, ¿qué fue lo que hicieron? Huyeron. Iglesia, escuche bien. Este filisteo llamado Goliat se atrevió no solamente a desafiar al ejército del escuadrón o al escuadrón del Dios viviente o al ejército del Dios viviente,
no realmente se atrevió a desafiar a Dios. Confiaba en sus habilidades físicas, confiaba en sus habilidades en las cuales se preparó durante toda su vida. Iglesia, esto de confiar en nuestras habilidades, esto de confiar en nuestra fortaleza física, es un atrevimiento que muchos seres humanos hoy en día lo siguen haciendo. Con su inteligencia logran posiblemente acumular cierta riqueza. ¿Y para qué te quiero, Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Si aquí está mi Dios, el dinero, si aquí está mi Dios, yo soy mi Dios, mi físico, mi fortaleza, mi capacidad intelectual, etcétera, etcétera, mi preparación académica, mi oficio que desarrollo a la perfección. ¿Para qué quiero a Dios si yo puedo solo? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Nos atrevemos a desafiar a Dios. No importa, iglesia, lo fuerte que estemos. No importa lo preparado o diestros que seamos en un oficio o trabajo. No importa si nuestras capacidades humanas sobresalen al promedio. Ante Dios, ante nuestro Padre Celestial, ante el Creador de todas las cosas, siempre estaremos en desventaja. Siempre estaremos, mire, nosotros somos así de pequeños y ni siquiera así es mucho en relación a la majestuosidad de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir. Aunque Dios tiene, ¿sí?, el poder absoluto y puede destruirnos nada más con un tronido de dedos, si así lo desea, en todos los aspectos Dios puede, en su soberanía, en su poderío, en su majestuosidad, puede destruir su vida y puede destruir mi vida y puede destruir esta humanidad. Iglesia, en su misericordia, en su bondad, en su amor, en lugar de destruirnos, iglesia, nos abre la puerta para que entremos a su presencia. Nos abre la puerta y nos da una oportunidad y otra oportunidad para que podamos vivir en Él, por Él y para Él. Por decirlo así, todo ese poderío, todo eso lo que puede hacer Él y que lo puede usar para destruir, para hacer las cosas que Él desea hacer, iglesia, lo voltea, lo vuelca. ¿En qué? En favor de sus hijos, en favor de usted y en favor mío. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios, en todo su amor, desea que seamos sus hijos, desea que seamos de su familia, desea que seamos su pueblo, desea que seamos su iglesia, y Él no desea que seamos sus adversarios, y no porque Dios sea el adversario de nosotros, sino porque nosotros nos hemos constituido enemigos de Dios por nuestro accionar. Nosotros nos hemos constituido personas que de repente pensamos que somos autosuficientes y actuamos en la soberbia en la cual actuó este hombre que hoy no puede, ¿sí?, que en ese momento, después de tener ese enfrentamiento con David, el joven David, no pudo contar absolutamente nada porque falleció. Se quiso enfrentar a Dios y sucumbió. En lugar de haber reconocido, porque tuvo la oportunidad de que el ejército de Israel, esto es el ejército de Dios, era más poderoso. Iglesia, si alguien está separado de Dios, no es porque Dios se ha alejado de él, sino porque el que vive separado se ha alejado de Dios. Dios con su majestuosidad puede hacer en su soberanía lo que decida y puede destruirnos. Sin embargo, no lo ha hecho así. Aún nosotros, ¿sí?, o este personaje que se mantuvo en la soberbia fue destruido. Como cualquier ser humano que decida permanecer en eso. Acuérdese lo que dice Dios en su palabra. Dios resiste a los soberbios, pero da de su gracia a los humildes. ¿Cuántos humildes de corazón podemos estar hoy reconociendo que en el Señor todas las batallas no las vamos a ganar nosotros, Él las ganó por nosotros? Y ese es el ejemplo que podemos ver en esta situación. Viene amenazante un gigante, pero Jesucristo
sale de entre las filas y derrota ese gigante llamado pecado, derrota ese gigante llamado separación de Dios, derrota ese gigante que como seres humanos usted y yo no podemos hacer. ¿Para qué? Para darnos la victoria a usted y a mí. Goliat, un hombre que confió en su físico, un hombre que confió en su capacidad, un hombre que confió en todas las experiencias que había tenido ganando batallas tras batallas, pero hoy se enfrentó ante Dios y ante Dios sucumbió, porque nadie podemos estar altercando contra Dios y pensemos que vayamos a ganar. Iglesia, qué gran enseñanza recibimos a través de este hombre Goliat, que tuvo quizá la oportunidad de reconsiderar su camino, pero no lo hizo. Pero gracias a Dios usted y yo tuvimos la oportunidad de reconsiderar, y lo que hicimos fue: no endurezcáis su cerviz, dice la Escritura. No endurezcamos nuestra cerviz, sino más bien reconozcamos nuestra dependencia de Dios. Es necesario que nos humillemos delante de Dios, de nuestro Padre Celestial, para que podamos recibir de todo lo que Él puede hacer en nosotros y con nosotros. Y hasta que no estemos de este lado, podemos comprender de su grandeza, de su amor, y que todo su poder y majestuosidad está para proteger nuestras vidas, porque Él nos tiene en el hueco de su mano, como dice la palabra de Dios. Él nos tiene bajo sus alas, y todo ese poder es precisamente para proteger nuestras vidas. Amén, iglesia. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque en ti somos más que vencedores, Jesucristo, porque tú peleaste la buena batalla por nosotros, porque no hay nada ni nadie, aun que sea gigante, que pueda amedrentar a tus hijos. Gracias, mi Dios, porque en ti somos seguros, vivimos seguros, estamos en toda certidumbre de que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, porque tú vienes delante de nosotros como poderoso gigante, y si tú estás con tu pueblo no debe tener temor ante cualquier circunstancia. Esta situación que estamos viviendo, de lo que es la pandemia, de lo que es la inseguridad también en la sociedad, son gigantes que ante cuales muchos han sucumbido. Viven en temor, tienen falta de paz, han perdido el sueño. Sin embargo, si nosotros confiamos en ti, no hay nada ni nadie que pueda amedrentarnos ni quitar lo que tú nos has entregado. Gracias, mi Dios, porque esa es la fe, esa es la certeza, esa es la seguridad de vivir en ti, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en donde no hay otro más gigante que tú. Tú eres el dador de la vida y estás, mi Dios, en favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios y aprendamos de Goliat a no ser soberbios, ni confiemos en nosotros mismos, sino mejor confiemos en el dador de la vida. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo.